Bueno, ya estamos de vuelta en Mesa Informativa. Como usted bien lo sabe, lo pudo apreciar, hubo un sistema frontal en la zona centro-sur del país. Afectó en gran manera también a la región de la Araucanía. Recordemos que toda la provincia de Malleco se mantiene hoy día bajo una alerta roja. Dos comunas de la provincia de Cautín también con alerta roja, la comuna de Carahue y también de Pitrufquén. Además, la directora de Senapred ha confirmado durante las últimas horas que se mantiene vigente la alerta temprana preventiva en toda la región de la Araucanía y también en la provincia de Cautín. Para conversar respecto de la situación actual en Malleco, ya nos acompaña en nuestro estudio Andrea Parra, la delegada provincial justamente de esa zona. Delegada, ¿cómo está? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola Catalina, aquí estamos, un poco mojados, pero bien. Segunda vez que ya nos acompaña en Mesa Informativa, siempre es un agrado tenerla en nuestros estudios, delegada. Yo ya lo adelantaba, un sistema frontal que afectó en gran manera a la región de la Araucanía y la provincia de Malleco se mantiene hoy día bajo una alerta roja. ¿Cuál es la situación actual de la provincia, delegada? Bueno, mejor que la semana pasada, porque la verdad es que la semana pasada fueron días muy duros, tuvimos muchos frentes en distintas comunas, particularmente en las comunas que limitan con Biobío. Tuvimos afectaciones bien importantes en Coyipulli, en Ercilla, en Angol, en Renaico, en Lumaco, en Purín. Hoy día han bajado bastante las aguas en los ríos, que fue básicamente en los ríos y canales, porque tenemos muchos canales que se desbordaron en su mayoría. Y estamos viendo un poquito los efectos de estas subidas y crecidas de río que uno suele ver cada 28 años. Pero que de verdad sobrepasaron todos los límites. Así que la situación hoy día es compleja, pero también están desplegados todos los equipos municipales y los equipos nuestros, particularmente catastrando cuál es la dimensión del problema. Usted mencionaba varias comunas de la provincia de Malleco, delegada, pero actualmente o en su momento, ¿cuáles fueron las más afectadas? ¿Por inundaciones, por corte de suministro eléctrico, por diferentes factores? Bueno, tuvimos, la verdad, situaciones muy críticas en Angol, particularmente en el sector urbano, donde tuvimos varios desbordes. Básicamente, prácticamente todo el sector rural de Angol quedó inhabilitado, incluso para el transporte público, porque tú sabes, hay muchos canales en Angol y estos en su gran mayoría se desbordaron. Tuvimos situaciones críticas en el sector El Parque, que es un sector rural, en varios sectores urbanos, Villa Jubileo, el sector, ¿no es cierto?, de Villa Arboleda, que estuvieron a punto también de inundarse completa las casas, y varios sectores aislados. Yo diría que Angol, Coyipulli, Lumaco y Renaico fueron, en definitiva, junto con Ercilla, las comunas más complejas. ¿Qué tipo de afectación principalmente? Básicamente tuvimos varias casas inundadas totalmente. De hecho, hoy día están algunos equipos descubriendo algunas casas que quedaron francamente inundadas hasta el techo, porque hubo personas que más bien se retiraron de los lugares y como estuvimos básicamente la semana pasada y el fin de semana dedicados a cubrir lo más urgente, hoy día al desplegarse los equipos en el territorio, sobre todo porque estamos haciendo un catastro agrícola para dimensionar el daño que hay en esos sectores, se han ido descubriendo más familias afectadas y francamente el panorama es bien desolador, particularmente en los temas de camino, donde yo creo que de verdad hay un desastre mayor, y en el tema agrícola. Ya, eso que usted mencionaba es muy importante, delegada, porque se dice generalmente que hay que esperar que la emergencia pase para poder hacer un catastro final. ¿Cómo han estado los equipos desplegados? ¿En qué zonas? ¿Cómo han trabajado en coordinación con los municipios, con Senapred, con la delegación presidencial? Porque ya empezó la lluvia de nuevo, se acerca otro sistema frontal, entonces ¿cómo se puede enfrentar esta situación y entregar la ayuda lo más temprano posible a la gente? ¿Qué tipo de ayuda es en lo inmediato? Bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido enfrentar primero la emergencia, poniendo por supuesto como primera prioridad la vida de las personas y sobre todo aquellos que están aislados. Todavía tenemos personas aisladas. En Renaico tenemos un sector que se llama Las Marías, en Rinconada de Tolpan, que tenemos alrededor de 14 familias todavía aisladas. Aisladas entre comillas porque ningún vehículo menor puede transitar por ahí, pero sí hemos contado con el apoyo de carabineros y de los militares. En sus camiones hemos podido llevar alimentos a ese sector.
En Coyipulli también tenemos un sector que también todavía permanecen alrededor de 10 familias aisladas. Y en Angola hay un sector donde todavía tenemos 2 albergados que francamente también es un sector que habitualmente se inunda. Así que ese ha sido como el foco. Independiente de ello, bueno, estamos en invierno, va a seguir lloviendo, el pronóstico en los próximos días es que vamos a tener una lluvia normal para un invierno. El problema es que los suelos están saturados. Claro. Entonces, cuando tú ya tuviste una subida de los ríos, de los canales y además tienes los suelos saturados, corres el riesgo de que con poquita lluvia fácilmente vuelvas a tener dificultades. Así que estamos básicamente mirando eso. Y los equipos están muy desplegados del municipio haciendo los catastros, porque la idea es que podamos entregar lo antes posible las ayudas del gobierno, y para ello necesitamos tener las fichas FIBE, necesitamos tenerlos catastrados, porque es la única manera de poder hacer llegar esa ayuda independiente, Cata, de que tengamos o no estado de catástrofe, porque claro, los bonos van a ser entregados con o sin estado de catástrofe igual. El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, en una de sus visitas a la provincia de Arauco, en la región del Biobío, entregaba detalles de estos 2 tipos de ayuda, en lo inmediato y otra que hay que esperar que pase la emergencia. En lo inmediato, ¿cómo ha sido la coordinación? Por ejemplo, con Senapred, que entrega generalmente sacos justamente para evitar que el agua ingrese a las casas. ¿Cuál ha sido la ayuda que se ha entregado en el corto plazo a las familias afectadas? Bueno, lo que más, al principio, en las primeras horas, lo que nos interesaba era que el agua no llegara a las casas. Entonces, básicamente, uno de los grandes elementos en primera instancia fue efectivamente la entrega de sacos. O sea, en el fin de semana, al viernes, en Angol se habían entregado 3.000 sacos de arena. Y lo mismo en otras comunas, en lo que podíamos evitar, porque francamente en Renaico era muy difícil, digamos, poder atajar el avance del río, puesto que se desbordó en Tijeral y no hubo mucho que hacer ahí. Hoy día estamos más preocupados de entregar ya las canastas familiares que los propios municipios han pedido y de solucionar básicamente los temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con aguas servidas, porque también hemos tenido algunas dificultades en algunos sectores, particularmente en localidades pequeñas como Villa Caupolicán en Purén, donde tuvimos un rebalse total de las fosas. Y estamos tramitando entonces camiones limpiafosas para poder hacer la limpieza. La coordinación con Senapred ha estado bien, pero yo diría que hemos tenido más bien dificultades, por ejemplo, con Aguas Araucanía. Aguas Araucanía es su responsabilidad mantener el tema de los alcantarillados, y la verdad es que en aquellos lugares donde hemos tenido rebalses de alcantarillado, como por ejemplo en Coyipulli y en otros lados, Aguas Araucanía ha respondido lento. Ya, perfecto. Ese punto es muy importante. Justo le iba a preguntar si maneja alguna cifra, por ejemplo, de cuántas personas se vieron afectadas o estuvieron con agua con turbiedad o estuvieron sin agua potable rural, porque sabemos que mucha gente, incluso en su momento fue todo Lonquimay, que estuvo sin luz, que son elementos fundamentales, la luz y el agua. En esa situación en concreto, delegada, ¿manejan alguna cifra o me imagino que igual los equipos están desplegados para solucionar eso, porque el agua, por ejemplo, por un lado es importante para la limpieza, pero también para el abastecimiento? Bueno, yo diría que los problemas más graves en términos de agua los tuvimos con Tijeral, porque en esa localidad la toma del APR está a la orilla del río. Y la verdad es que quedó todo bajo agua, pero nosotros rápidamente pudimos ahí suplir, ¿no es cierto?, con camiones aljibe. Entonces la gente no ha estado desprovista de agua y tenemos que esperar a que baje el nivel del río para poder volver a conectar el sistema de APR, hacer las limpiezas y todo lo que corresponde. Y efectivamente tuvimos por un par de días, un día más o menos, tuvimos alguna dificultad con el APR de Villa Caupolicán en Purén, que abastece a alrededor de 600 familias. Porque tuvo en la Bocatoma una gran cantidad de remoción de barro, y lo que se logró superar y que hoy día está funcional. Básicamente no tenemos grandes problemas con el tema de agua, pero sí yo diría que hoy día el problema es el tema sanitario, el rebalse, porque además se llenó de aguas lluvias las fosas, se llenaron de barro y eso puede complicar en los próximos días el tema sanitario. ¿Cómo se están preparando para enfrentar que ya lo pudimos ver, nuevo sistema frontal, que claro, se espera que sea menos intenso o no afecte tanto a la Araucanía, pero usted bien lo decía, los suelos están saturados, la tierra está muy húmeda, puede llover un poco y se pueden generar, por ejemplo, lo que hemos visto bastante, que son los deslizamientos de tierras? Bueno, estamos todos los días con COGRID, todos los días conectados, estamos revisando,
Pero yo francamente creo que más allá de lo que pase en estos días, porque la verdad es que visualmente los niveles de los ríos y de los caudales bajaron bastante durante el fin de semana. Eso fue muy bueno, por lo tanto en los próximos días debiera llover de manera normal. Nos preocupa que estén sobresaturados, pero no creo que tengamos la emergencia que tuvimos en los días anteriores. Si no, estamos preparados igual para enfrentarla. Yo creo que el verdadero desastre va a ser después, para efectos, ¿no es cierto?, de la situación de los caminos. Yo, Catalina, quiero decirte que la situación de los caminos rurales es desastrosa en la provincia de Malleco. Tenemos socavones prácticamente en todos los caminos, tenemos pérdida de caminos que estaban asfaltados, como el camino Tolpana en Renaico, donde se horadó el camino y prácticamente la capa asfáltica quedó en el aire. Y yo creo que ahí sí vamos a necesitar apoyo del nivel central, porque no creo que con los recursos que tiene Vialidad vayamos a ser capaces de reparar la cantidad de daño que tenemos, de puentes inhabilitados, de socavones producto del agua. Ahí yo creo que va a venir el verdadero desafío en los próximos días. Exacto. Yo sé que quizás es un poco complejo dar una cifra, no le voy a preguntar la cifra, pero la afectación sí que se ha generado a la agricultura, principalmente en la provincia de Malleco. El delegado comentaba ahí que se acogió esta solicitud de emergencia agrícola. ¿Qué significa esta emergencia agrícola delegada? Y me imagino que con o sin emergencia agrícola, así como usted lo decía, con o sin zona de catástrofe, la ayuda llega igual. Pero ¿por qué se pide esta emergencia agrícola? Bueno, se pide porque, básicamente hay que entender que en Malleco lo que tenemos es agricultura de subsistencia. Ya la gran cantidad de personas tiene chacras, tiene sembradíos, no son grandes extensiones, pero sirven para sobrevivir. Y cuando el agua ha arrasado con todo, vamos a tener severos problemas en términos de la subsistencia de las personas. Y la verdad es que ahí yo creo que también tenemos la otra situación más dramática, porque solo en Lumaco tenemos 2.600 hectáreas afectadas y cifras similares, un poco menores en Angol, en Coyipulli. La verdad es que yo creo que ahí es donde vamos a tener que requerir de mucho apoyo del nivel central. Lo estamos pidiendo. El delegado regional está haciendo las gestiones para que podamos decretar emergencia agrícola y los equipos están hoy día desplegados. Mira, nosotros hemos contabilizado solo en Lumaco más de 300 familias afectadas por el tema agrícola, y en Angol yo creo que vamos a tener cifras similares, lo mismo en Coyipulli y en las otras comunas como Ercilla y Renaico. Yo creo que esa también, junto con los caminos, va a ser la situación más compleja, que incide básicamente en la alimentación cotidiana, más que en siembras, digamos, de grandes extensiones. Yo creo que ahí vamos a tener un problema y vamos a requerir de ayuda, y esperamos contar con esa ayuda pronto. Ya, otro punto importante, también lo confirmaba el Seremi de Salud, Andrés Coyules, que se comenzó con la vacunación, por ejemplo, contra la hepatitis, justamente para personas que han estado expuestas en gran manera a la acumulación de barro o agua, ¿cierto? Así es. De hecho, por ejemplo, en Villa Caupolicán está dispuesto en la vacunación de hepatitis, particularmente por el desborde de las fosas sépticas. Son más de 600 familias que están afectadas hoy día, y evidentemente nosotros como gobierno tenemos que acercar la vacunación ante cualquier emergencia o problema sanitario. Tenemos algunos problemas ahí y en otros sectores que todavía tenemos que revisar en detalle, pero la cartera de salud está absolutamente desplegada, tiene claridad, ha revisado todas las situaciones y tiene equipos de salud desplegados para la vacunación preventiva. Perfecto. Respecto de este ámbito, la última pregunta es: ¿cuáles son los puntos críticos o dónde se concentra la mayor preocupación hoy día en la provincia de Malleco? Hoy día estamos preocupados con los poquitos aislados que tenemos, que son en Renaico, en Angol tenemos algunos aislados, y estamos muy preocupados de la situación de Villa Caupolicán, dado, ¿no es cierto?, la filtración de agua servida en todo ese sector. Yo diría que eso es lo más complejo, y como te digo, lo que se viene el tema de caminos, el tema agrícola, pero también creo yo que más en el largo plazo vamos a tener que mirar con detalle qué es lo que está pasando con los temas de evacuación de agua lluvia, sobre todo en los sectores urbanos. Angol, que es una comuna que tiene más de 50.000 habitantes, hoy día todavía no tiene aprobado su plan de evacuación de agua lluvia.
Esos problemas que son estructurales no los vamos a poder solucionar si no avanzamos rápidamente en aquello. Y lo mismo nos pasa en Lumaco con el canal Rapaco, que atraviesa el sector urbano. Mientras no abordemos estos temas estructurales, la verdad es que frente a cualquier acción inusual en términos del flujo de los canales, vamos a tener desborde y por lo tanto hay que pensar en el largo plazo también respecto de estos temas en particular. Exacto. Delegada, antes de cerrar esta entrevista la quiero llevar a otro tema muy cortito, pero también le queremos consultar cuál es la última información que se maneja al respecto sobre una situación que ocurrió hace casi un año atrás, exactamente, cuando se allanó una fundación emplazada en el mismo terreno que su casa. En ese momento, el diputado independiente republicano Mauricio Ojeda presentó una denuncia, había cuestionado que una posible vinculación con esta fundación. ¿Cuál es la información que se maneja o la actualización que tiene al respecto? Bueno, yo quisiera decirte que la verdad es que ha sido bien curioso y bien bizarra esa acusación, porque efectivamente yo tenía de vecinos a una fundación y esto se da en el marco, ¿no es cierto?, de un robo que sufrí a mi casa, donde me robaron mi vehículo, que por lo demás nunca recuperé. Y fue además una acusación que hizo públicamente el diputado Ojeda, justo cuando estalló el caso Manicure. La verdad es que yo ya he sido notificada por parte de la Fiscalía respecto del sobreseimiento de la causa, que usted sabe que en términos jurídicos eso significa declaración de inocencia total. Si la verdad es que uno no lo pueden acusar porque tiene de vecino una fundación. Yo no tengo ninguna relación con la fundación, salvo que eran mis vecinos. Eran porque... El saludo nomás decía. Claro, yo lo saludaba, digamos. De hecho, me cambié de casa precisamente, digamos, por eso y por otras razones más, digamos, porque ya no era seguro ese lugar. Yo siempre he creído en la justicia, creo que es poco sano, además, que se hagan ese tipo de acusaciones públicamente. Evidentemente que uno tiene ciertas aprehensiones respecto del momento en que se hizo, que probablemente tenían otras motivaciones, probablemente dadas las circunstancias que conocemos hoy día y que vemos que el diputado Ojeda está muy complicado con el tema. Solo mirar y decir que yo estoy muy tranquila como he estado siempre. No es la primera vez que pasan en política estas cosas. Siempre a uno le dicen que uno tiene que tener cueres chancho. Yo ya a esta altura del partido Catalina ya estoy como acostumbrada a estas cosas. Pero creo en que la justicia actúa. Yo espero, ¿no es cierto?, que así como el diputado se paró en un podium en el Congreso levantando el dedo acusatorio, también se levante en ese mismo podium para dar las excusas que corresponden. Pero lo veo un poco difícil, porque la verdad es que está medio desaparecido el diputado. Bueno, se lo preguntábamos porque también usted había dicho en ese momento, cuando se generó mucho revuelo, que esperaba que también pudiéramos darle el espacio justamente cuando se resuelva este caso que usted bien lo decía entonces, se le notificó del sobreseimiento. Sí, sin duda, pero no podía ser de otra manera. Si, mira, si no te pueden acusar de algo que era absolutamente inventado, una cosa que no tenía no tenía pies ni cabeza, pero uno entiende ahora mirando para atrás cuáles eran las razones. Perfecto. Andrea Parra, delegada de la provincia de Malleco, muchas gracias por acompañarnos por segunda vez en Mesa Informativa. Que le vaya muy bien. Nosotros vamos a una pausa y seguimos con más informaciones a la vuelta.